Vale, muy bien. Bueno, Joana es bióloga de formación, ha estado trabajando mucho tiempo en la universidad y desde el 2013 ha puesto en marcha, estando todavía en la universidad, ha puesto en marcha un proyecto que se llama Native Scientist, que es del que vamos a hablar hoy, pero ese no es el único proyecto que tiene. Es una mujer emprendedora a quien le gustan mucho los retos y estar ahí pues moviendo cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, el proyecto del que vamos a tratar hoy es este y que tiene como objetivo principal, ya vamos a hablar mucho de él, pero juntar la sociedad con la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, Joana, te dejo la palabra. Explícanos un poco en qué consiste el proyecto, cómo nació, de qué ideas, cuéntanos. Sí, antes de pasar al proyecto, quería decir que va a ser la primera vez que hablo en castellano en una palestra pública. Así que, y ya no hablo castellano hace muchos años, lo aprendí por la tele, Antena 3 y Telecinco, viendo Equipo A y MacGyver y Punky Brewster y cosas así. Y porque crecí en la frontera de Portugal con España. Y entonces, como siempre lo aprendí por la tele, no lo sé escribir, pero intento hablarlo. Así que es un desafío, porque me gustan los desafíos, es un desafío, a ver si me salgo bien. Relativamente al proyecto Native Scientist, lo creé durante mi doctorado en Londres. Yo era una científica portuguesa en Londres y soy científica, pero era muy poco probable que me tornara científica. Vengo de una familia del ramo de la hostelería y restauración. Mis padres tienen un restaurante, un café. Y el normal para mí sería seguir gestión o hotelería o restaurantes. Y cuando a los 9 años aprendo sobre las bacterias en la escuela, me quedé fascinada con el mundo de las bacterias. Y desde entonces que digo, quiero ser científica para estudiar los organismos vivos que no se ven. Pero esto no resultaba muy bien a los 9, porque todo el mundo me miraba, ¿qué? ¿Pero quieres ser científica? ¿Cómo es eso? Y nadie me decía, sí que puedes ser científica si lo quieres. Pero mi pasión era muy grande y lo fui. Estudié biología, estudié en Suecia, en Australia, en Reino Unido y me formé como científica. Y cuando estaba en Reino Unido, en Londres, dice, bueno, yo quiero hacer algo por los niños que también tienen esta barrera relativamente a la ciencia, porque yo sé que no soy la única, niños que no están cerca de museos, que no están en grandes ciudades o que tienen padres que no saben de la ciencia, no tienen la exposición que se necesita para la ciencia para que tú creas que puedes ser científico si lo deseas. Entonces empecé yendo a las escuelas en Londres a hablar sobre ciencia, mi ciencia, en inglés. Pero yo hablo inglés con accent, con pronuncia, ¿no? Y entonces también me resultaba difícil porque sabía que mi inglés no era perfecto. Y un día, hablando con otros científicos, nos dimos cuenta que muchos niños, hijos de migrantes, they underperform in school. No tienen el aprovechamiento en la escuela como los demás. Y creemos que juntando científicos y niños migrantes, estos científicos que también son migrantes, pero que solemos llamarles de internacionales, juntando los dos y promoviendo la ciencia y la lengua en estos niños que no suelen pensar en ser científicos.
Y bueno, y queríamos que los científicos internacionales participasen más para el desarrollo de las comunidades. Entonces empezamos yendo, no era un proyecto, era una ida a una escuela juntando 8 científicos con 30 niños y niñas, y como en estilo speed dating, por rotaciones, todos los científicos hablaron con todos los niños y dividimos los niños en 6 o 7 grupos, juntamos 2 científicos porque eran 8 científicos y resultó muy bien. Todo el mundo salió ganando de allí. Yo nunca había visto tanto en los científicos, tanto smile, tanto sonrisa, ¿sabes? Y entonces pensé que a lo mejor allí había algo a explorar. Y bueno, en ese año decidí que quería hacer algo con aquello y empecé haciendo applications, to becas y cosas así para emprendedurismo. Y de las 4 que sometí mi inscripción, gané todos. Y entonces pensé, bueno, es un proyecto maravilloso. No soy la única que cree que hay futuro aquí. Y nada, han sido 6 años ahora. Estamos en 8 países de Europa y hacemos los talleres en las escuelas en 10 lenguas distintas, 10 culturas distintas. Sigue. No. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se ha ido desarrollando esa parte internacional de estar en esos diferentes países? ¿Cómo tiene lugar esa internacionalización? Nosotras somos 2 cofundadoras y yo soy muy de manos, ¿sabes? De put the sleeves up and manos a la obra, en la masa. Manos a la obra, en la masa. Yo luego también con las expresiones en castellano me las invento, traduzco, tampoco. Hacemos un buen team. Y Tatiana, la otra cofundadora, es mucho de planear y estrategia, y entonces como hacíamos la pareja ideal. Al inicio era un proyecto para los niños portugueses en Londres, pero el pasapalabra empezó a funcionar y entonces ya teníamos los españoles, los franceses, los alemanes, los italianos, también querían hacer lo mismo. Y a veces estaban en Edimburgo, en París, en Berlín, en Cork, en Dublín. Y bueno, a la medida que los años fueron pasando, creamos procesos para permitirnos dar respuesta a todos los pedidos que nos aparecían de los científicos. Así que la promoción, la diseminación del proyecto se pasa dentro de la comunidad científica, que después intenta encontrar maestros, profesores de lenguas de heranza, porque estos niños, al ser migrantes, manejan 2 lenguas, a veces 3 o 4. La lengua de casa, bueno, la lengua de heranza, que normalmente es la lengua que hablan en casa, y la lengua de la escuela o del país donde viven, que normalmente es la lengua dominante. Y entonces, muchas veces, para organizar nuestros talleres, contactamos profesores que están en las escuelas dando clases extracurriculares de las lenguas de heranza. Y bueno, son los científicos que llegan a las escuelas. Y lo que vemos es que los niños aprecian mucho la actividad, porque estas lenguas de heranza, estas clases de lengua de heranza, they are boring. They are just reading and writing. Son mucho a base de leer y escribir, como nosotros aprendemos el inglés en la escuela. Y para ellos la lengua de casa, muchas veces, dependiendo de los padres y de la familia, es la lengua de las cosas aburridas, de
lávate los dientes, haz la cama, porque no hiciste esto, porque muchas veces los niños asocian la lengua de danza no es a cosas guay, chulas, es a la normalidad del día a día y ver su escuela donde solo hablan inglés o francés, dependiendo si estamos en Reino Unido, Francia, etc. Los niños ven que la escuela está recibiendo estos científicos de su cultura con su identidad bicultural y como que siente más orgullosos de tener esta identidad bicultural y de ser multilingües. Entonces muchas veces salen del taller diciendo the best class ever. Claro, es que al final ahí juntáis esa parte de identidad y de poder posicionarse, ¿no?, de forma diferente dentro de la propia escuela, a la vez de revitalizar el idioma desde su propio idioma, desde un lugar diferente, ¿no? Entonces atacáis un montón de frentes a la vez con la propia propuesta. Aprenden vocabulario nuevo, aprenden ciencia, porque los científicos van a hablar de su trabajo que no está en los libros. Conocen gente que también maneja de una forma saludable la identidad cultural, la biculturalidad y el multilingüismo y bueno, es una experiencia distinta que les permite crear una memoria positiva en su lengua de casa, digamos. Claro. ¿Y los workshops, los talleres, cómo se desarrollan? ¿Nos puedes explicar un poco más? Que estamos viendo aquí imágenes y cómo eso, explícanos. Nosotros queríamos que el taller fuese muy dinámico y un poquito como Science Tapas. Cuando vamos de tapas, que estamos siempre experimentando distintos sabores con las distintas tapas. Pues en nuestros talleres se hace eso con la ciencia. Juntamos 4 o 5 científicos. Hay una tendencia para las biologías, porque hay más científicos biólogos, pero normalmente juntamos 2 biólogos, un matemático, un ingeniero, un astrónomo, lo que sea. A veces ciencias sociales también, humanidades, hay de todo un poco. Y entonces, como los niños también entienden por el taller que la ciencia no es solo una cosa, que hay muchos tipos distintos de científicos. Y después es speed dating, entonces podemos tener un científico hablando con 4 niños de forma interactiva durante 15 minutos sobre la tabla periódica. Después los niños o el científico va a la mesa siguiente y el otro científico habla del sangre y de las células que tenemos en la sangre. Después ruedan otra vez y los niños aprenden sobre los elefantes que quedan embarazados durante 21 meses o cosas así. Cosas muy diversas, muy distintas. Y bueno, todo esto con la componente de la educación de ciencia y la educación en la lengua, en su segunda lengua o la lengua de danza, como la queramos llamar. Qué interesante. No sé si si tenéis alguna pregunta o algo antes de... ¿No? Sí, ahí. Así hacemos... Hola, Joana. La pregunta es, yo trabajo en Prodiversa y tenemos un programa con niños y niñas de una barriada de Málaga, que es Palmilla. Tenemos un programa de refuerzo escolar y una de las cosas que siempre nos hemos propuesto es llevar la ciencia para esas niñas y esos niños, porque sabemos perfectamente que allí puede haber muchísimos chicos que quieren ser científicos y que no encuentran, ¿no?, ese camino, porque además es una barriada donde hay mucha interculturalidad, hay muchos diferentes personas de países árabes, hay personas
personas de África, senegaleses, nigerianos, españoles. Entonces, ¿cómo podríamos acceder a este programa, por ejemplo, desde aquí de Málaga? ¿Es posible para nosotros conseguir una comunidad científica en Málaga que pueda hacer esto? Al ser científicas, nosotras dos, las cofundadoras de Native, lo que pasa es que nos manejamos mucho mejor junto de los científicos. Y entonces, normalmente, un proyecto nuevo en una ciudad empieza porque hay un científico que lo quiere hacer. Pero también hay casos de profesores, de maestros que conocen el proyecto y entran en contacto con nosotros. Entonces ahí hacemos lo mismo, pero con el paso también de identificar el científico que va a liderar la organización del workshop, del taller. Así que entramos en contacto a través del website o mi email, podemos hablar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Gabriela Bermúdez. Me encanta lo que haces. Muchísimas gracias por compartirlo. Mi pregunta es, ¿en los workshops mezclas niños de diferentes edades o están divididos por segmentos de edad? Gracias. Nosotros empezamos haciendo los workshops, los talleres, donde los científicos salían de la universidad y los laboratorios para ir a las escuelas. Y experimentamos, testamos con niños de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, 14 a 16, de 16 a 18. Y siempre estamos muy conscientes de estudiar el impacto y el efecto de los talleres en el aprendizaje y la percepción de los niños en relación a la ciencia y la lengua. Y lo que vimos en estos estudios fue que los workshops en las escuelas funcionan muy bien. Porcentajes de suceso encima de los 90% con los niños de 6 a 12. Entonces, después depende de los grupos. Hay zonas donde hay 20 niños que van de los 6 a los 12, pero hay zonas donde podemos tener 20 niños de 6 años, depende de la ciudad y del contexto. Como este programa funcionaba muy bien para este grupo, desarrollamos otro tipo de talleres para los adolescentes, que también funcionara a los 90% o arriba. Y lo que vimos que funcionaba bien es un programa que no lleva a los científicos a la escuela, lleva a los niños a las universidades, museos o centros de investigación. Pero también es speed dating, también lo dividimos en grupos. En la institución, el museo, tenemos 4 o 5 científicos de esa lengua y van rodando. Pero son los niños que van. Y esos son nuestros programas principales de momento. Bueno, antes que nada agradecer tu gran experiencia y a la vez quisiera compartir. Yo soy investigadora de la Universidad de Málaga, pertenezco a 2 programas, Encuentro con la Ciencia y Como tú, que es prácticamente empoderar el perfil femenino a la ciencia en todos los niveles. Tuve la experiencia, como tú dices, salí con la sonrisa en este curso de verano que participó la universidad, darme la oportunidad de trabajar con niños de 6 a 14 años con altas capacidades. Sí que es verdad que en base a esa experiencia, escuelas públicas han solicitado apoyarnos. Es verdad que el grupo poco a poco va creciendo y mi pregunta es, en base a tu experiencia y tantos años, ¿qué nos podrías, digamos, que ayudar a romper la barrera entre la relación educación actual con el ponderar el perfil a la ciencia a nivel divertido, claro, para que los niños pudieran de cierta forma verse identificados? La verdad es que lo que pedí, la visión, este desafío de juntar más la ciencia con la sociedad,
es algo que va a tardar años haciéndolo, porque es necesario hablar con todas las personas, y hasta que hablemos con que lleguemos a todas las personas, porque es una mudanza, a change, un cambio, es un cambio cultural. Nosotros a veces, incluso la primera vez que abordamos Cervantes Instituto Cervantes, nos dijeron que la ciencia no era parte de la cultura. Es que... y es una institución de peso, ¿no? Y lo mismo pasó con la comunidad griega. Distintas comunidades aún tienen barreras distintas, la forma como piensan y todo lo demás. Pero pasados 5 años ya es distinto. Las personas se dieron cuenta que, no, sí, es parte de la cultura. Oh, no, sí, esto es interesante. Pero el cambio se da y se hace hablando con las personas, y el tiempo es fundamental para que eso pase de una forma sólida y consistente, porque también no queremos que esto sea una moda, ¿no? Y para que sea lasting change es necesario tiempo y acción en el terreno. Un ejemplo también de Londres, empezamos con el portugués en Londres, y en los 2 primeros talleres la profesora de las clases extracurriculares de portugués nos dice: hay 2 niños que no vienen al taller porque sus padres no quieren que los niños conozcan científicos. Hoy en día aún no sé explicar por qué un padre no va a querer que un niño conozca a un científico, y no tuve la oportunidad de hablar con estos padres, pero es shocking, ¿no? 3 años después, con la continuada ida de los talleres a las clases de esta profesora, la profesora nos dice: ¿saben? Ahora yo tengo padres que quieren apuntar sus niños a las clases de portugués porque saben que los científicos vienen. Es fantástico, sí, claro. Es que en 3 años, en un barrio, en una localidad de Londres, fue posible cambiar la actitud de las personas para con la ciencia. Ya no era el bicho raro, ya no era la cosa de los genios, era algo que los niños iban para casa y hablaban de ello contentos, y en portugués, que después los padres se encantaban por eso. Y nada, y por eso hablar con los gobiernos es necesario, conseguir financiamiento es necesario, porque todos tenemos que comer y también tenemos nuestras familias y lo demás, pero es acción en el terreno, trabajo, y continuar. Claro que ahí eso un poco... Y no todos los proyectos tienen que ser globales, ¿no? Hay mucha acción local que es igual o más importante que las acciones que tienen un alcance global. Son todas importantes si estamos caminando para un mundo donde todas las personas se sientan que pueden hacer lo que imaginan, o conseguir atingir su potencial máximo, ¿no? Claro. Y al final esas acciones locales van repercutiendo, ¿no? Se van multiplicando, y al final pues esto se puede ir tejiendo algo más fuerte y... Sí. La tecnología es lo que hoy permite muy bien replicar una acción que funciona muy bien localmente para otras localidades, ¿no? Yo viví 6 años en Reino Unido, durante el doctorado creé Native Scientist. Hoy volví a Portugal, estoy viviendo en Portugal y manejo Native Scientist de Portugal.
La empresa es inglesa, tenemos colaboradores en 8 países de Europa, 10 lenguas distintas, pero como ya no voy al terreno, ¿no? Como lo que estamos haciendo mucho es incentivar a los científicos a ir al terreno y proporcionar esa experiencia, el manejar de una forma más global se puede hacer casi todo de casa. Damos la formación de casa, todo. Bueno, Joana, agradecerte mucho tu experiencia porque efectivamente nos inspiras, ¿no?, para poder hacer otros proyectos y me está creando mucha curiosidad saber, o sea, desde luego es un proyecto que en la infancia va a tener un impacto entre niños y niñas, pero me pregunto también qué impacto puede tener estos niños y estas niñas en la propia ciencia y en las personas científicas. Me interesaría mucho saber qué es, porque los niños y las niñas preguntan con tanta curiosidad y sin, vamos a decir, sesgos, que me parece que también pueden tener como un impacto bonito en el proceso científico, ¿no? Sí, es una pregunta interesante porque la verdad es que en los propios científicos sentimos que se sienten también empoderados. A ver, un científico español en Alemania no puede hacer divulgación de ciencia porque no habla alemán. Bueno, algunos hablarán, pero la ciencia acontece en inglés, todos los científicos hablan inglés, ¿no? Y de repente este proyecto permite a esas personas hacer divulgación de ciencia de igual forma, porque no hay la barrera de la lengua. Entonces, el primero gano que sienten es que yo nunca había explicado mi trabajo en mi lengua materna. Y como que ir a buscar a las palabras, y eso es un ejercicio que me enriquece. Después, beber de la energía de los niños, porque su curiosidad muchas veces en lo día a día del científico, como es un trabajo muy autónomo, inconstante, tienes que estar en constante aprendizaje, pero a veces uno se olvida de lo que nos motivó a ser científicos, que fue la curiosidad. Y al ir a las escuelas, los científicos quedan contaminados otra vez por esa curiosidad. Y bueno, y después ya puede haber los niños van interpretando la información que les damos y a veces también nos cuentan historias. Muchas veces cuando se hablan de enfermedades, ellos, porque se sienten tan cómodos, acaban por hablar de su abuela que tiene Alzheimer o algo así, y a veces eso también crea como un sentido de propósito a los científicos. Ellos lo tienen en teoría, pero no lo sienten día tras día en el laboratorio o en las salidas del campo. Sí, tocan la realidad, ¿no? Al final ven para qué sirve también lo que ellos y ellas están haciendo en esos laboratorios, ¿no? Sí. Y después hay también, en términos de currículum, solo 1% de los científicos consigue quedar en academia, tornándose profesor en la universidad. Y entonces 99% de los científicos, la verdad es que van a tener que hacer un cambio. Y esta experiencia abre puertas y enriquece su currículum. Muchas veces a estos científicos que están buscando el cambio, nos dicen en las entrevistas que cuando tienen entrevistas dicen, la primera cosa que me preguntaron fue por mi trabajo en Native Scientist, que es un trabajo voluntario, pero que les da competencias de liderazgo, comunicación, gestión de proyectos.
and so on. Y nuestra formación online es ya hecha pensando en eso.